¿Qué sucede cuando el hijo del rey del inframundo, acostumbrado al lujo, los amantes y el poder, es castigado y termina convertido en un adorable perrito de día y en un hombre deseoso de noche? Jae-shin, arrogante, irresistible y seguro de su encanto, ve su mundo colapsar cuando una travesura lo lleva demasiado lejos. Su condena, conquistar el corazón puro de un humano para romper la maldición, pero no cualquier humano, sino el príncipe Lee Nok, tierno, delicado y peligrosamente atractivo. Mientras las noches se llenan de tensión, sus cuerpos se acercan y los límites entre el castigo y el deseo comienzan a desdibujarse. ¿Podrá Jae-shin seducir al príncipe? ¿O será su propio corazón el que termine rindiéndose por completo? Jae-shin, el hijo de uno de los reyes del inframundo, Yeom-ra, disfruta de los placeres terrenales cuando es convocado al más allá por su padre, debido a que ha manipulado sin permiso el libro de los nombres. Un mes atrás apostó en un juego con un anciano el cual quería prolongar su propia vida. El hombre tenía un as bajo la manga, por lo que terminó ganando y el pelinegro cumplió su parte del trato, extendió su vida, pero a cambio tomó la vida del hijo del anciano. Yeom-ra estaba furioso ante el egoísmo e imprudencia de su hijo, por lo que decidió castigarlo, convirtiéndolo en un cachorro en el mundo mortal durante el día, aunque podría volver a su forma humana durante la noche, y la única forma de revertir el castigo será ganándose el corazón de un humano. Fue así como Jae-shin, mientras huía en su forma de cachorro, de humanos que lo querían atrapar, terminó en un palacio, donde el príncipe Lee Nok lo encontró y recogió. El rey se ha negado a recibir los saludos de su propio hijo debido a ciertos rumores que han estado dando vueltas últimamente. Se dice que el príncipe heredero Lee Nok, hijo de la deshonrada reina Jung, es un seguidor de las artes oscuras. Su Majestad ha ordenado al secretario real encargarse de averiguar quién está difundiendo esos rumores, y por mientras ha pedido al príncipe que no se moleste en ir a ofrecer sus saludos, ya que no soporta ver su rostro en estos momentos. Lee Nok encontró al cachorro luego de haber estado escuchando el sermón de su padre y se lo llevó a sus aposentos. Se siente un poco más tranquilo teniéndolo a su lado, ya que últimamente sus pesadillas han sido más extrañas que nunca. Al ser de noche, Jae-shin vuelve a su forma humana y tras recordar lo ocurrido, ve al príncipe durmiendo a su lado, el cual está siendo atormentado por malos espíritus y pide ayuda a su amigo Kyung-jung entre sueños. El pelinegro decide ayudarlo espantando a los espíritus, los cuales ya bastante asustados estaban al ver al hijo de Yeom-ra. En un flashback vemos como el día anterior, el de ojos rojos se encontró de pasada con Lee Nok y Kyung-jung, el cual mostró disgusto al ver al acompañante masculino de Jae-shin, pero este le restó importancia, ya que lo que le llamó la atención a él fue notar que el príncipe ocultaba sentimientos por su amigo. Luego de un intercambio de palabras, todos siguieron sus caminos. De vuelta en el presente, el pelinegro recuerda que el príncipe está enamorado de otro hombre y decide que es el indicado para ayudarlo a revertir su maldición. Mientras tanto, desde el más allá, dos reyes del infierno, Jin-wan y Cho-gang, los observan y debaten si el castigo de Yeom-ra a su hijo quizás fue algo suave, pero especulan que el encuentro de él con el príncipe estaba destinado y era algo que debía ocurrir. Jae-shin comienza a acariciar descaradamente al de ojos verdes y este despierta recordando que últimamente ha tenido sueños similares, en los que manos desconocidas lo frotaban haciéndolo sentir bien. Pero una vez que se acostumbró al tacto, empezó a ver esas formas aterradoras con más claridad y solo podía pedir que alguien lo ayudara a salir de allí. Pero entonces reconoce haber visto al pelinegro el día anterior y le pregunta quién es. Este lo ignora diciéndole que hasta los fantasmas reconocen su hambre por la carne masculina, que no es de extrañar que tenga exceso de energía yin, y afortunadamente él es el único ser que puede ayudarlo con ese problema. Jae-shin continúa haciendo sentir bien al príncipe y tienen su noche de pasión hasta que empieza a amanecer, y a pesar de que al de ojos rojos le encantaría seguir, Lee Nok yace desplomado y sin fuerzas, y él es forzado a volver a su forma de cachorro. A la mañana siguiente el castaño despierta debido a la reprimenda que su asistente principal,
el eunuco An le está dando al cachorro por meterse en la cama del príncipe, pero este los interrumpe diciendo que él ha sido quien llevó al perro a sus aposentos. En medio de su frase se da cuenta de las marcas en su cuerpo, cayendo en cuenta que lo de anoche no ha sido un sueño, y su asistente parece darse cuenta. El príncipe decide ir a hacer su visita rutinaria a la reina, pero mientras es vestido por sus sirvientas, nota algo escurriendo entre sus piernas, pero trata de disimular. A su vez, una de las sirvientas ve una de las marcas en su cuerpo, lo cual inicia rumores entre ellas. Mientras tanto, el cachorro recorre el palacio y se encuentra con algunos fantasmas que había visto la noche anterior. Les dice que se vayan de una vez, pero ellos responden que debido a un espíritu malévolo llamado Yeom, no pueden abandonar el palacio, ya que éste les prohíbe salir de la recámara del príncipe o de lo contrario serán devorados por él. Jae-shin decide ir a ver a Yeom él mismo. Cuando lo encuentra, este lo reconoce como el mestizo de Yeomra, y le cuenta que también fue humano algún día. De hecho, fue una chamán que trató a una niña llamada Han porque podía ver espíritus. A pesar de sus intentos de curarla, la niña se desvió del buen camino, desviviendo a toda la familia de la chamán. Ahora Han es una mujer que se encuentra al lado de su majestad, como la reina. Ella sabe el rechazo que el príncipe Lee Nok tiene hacia ella, pero aún así, él pasa a saludarla cordialmente todos los días, igual de educado que su difunta madre. Ese día la reina se entera por los rumores de las sirvientas que el castaño tiene marcas en su cuerpo y decide que debe tener a Kyung-jung vigilándolo más de cerca. Kyung-jung es el Bae-dong, un niño que la familia real elige como amigo del príncipe heredero. Esa noche Jae-shin se encuentra con su compañero de cama de hace unos días, el cual se encontraba enamorado de él, pero al verse degradado por el pelinegro hace unos días, esta noche decidió rechazarlo. Cuando el de ojos rojos vuelve al palacio, encuentra al príncipe borracho, pronunciando el nombre de su amigo. Lo observa dormir por un largo rato hasta que decide que necesita energía yin. Entonces comienza a acariciar descaradamente al hombre frente a él. Este sigue pronunciando el nombre de su amigo y cuando se da cuenta de que quien lo toca no es él, sino Jae-shin, muestra rechazo, pero al notar voces en el exterior de la habitación, no puede arriesgarse a que lo escuchen, por lo que termina cediendo mientras intenta mantenerse en silencio. A pesar de que el príncipe no parece haberlo disfrutado esta última vez, los siguientes días no logra quitarse al pelinegro de la mente, llegando a mantenerlo despierto durante las noches. Su asistente principal se preocupa y le consulta si hay algo que lo perturba, pero el castaño evade la pregunta diciendo que solo se encuentra cansado, y para evitar más sospechas, decide tomar el asunto en sus manos y no permitir ser utilizado nuevamente. Jae-shin recuerda la conversación que tuvo con el fantasma Yeom, el cual le contó que para vengarse de Han, buscó la forma de convertirse en demonio por voluntad propia, pero al ver la indiferencia del pelinegro por su historia, el fantasma se da cuenta de que éste realmente no entiende a los humanos y duda que pueda liberarse del castigo que su padre le ha dado, por lo que le ofrece información sobre cómo ganar el corazón del príncipe heredero, ya que al compartir esta información, Yeom espera poder cumplir su venganza con la ayuda del pelinegro. Jae-shin debe buscar 3 objetos enterrados cerca de los aposentos del príncipe, los cuales forman parte de una maldición que realizó la reina. Estos objetos mantienen a los 3 espíritus principales pegados al príncipe. El resto de espíritus simplemente se sintieron atraídos por su belleza. La reina tiene este tipo de habilidades y además está protegida por un poderoso amuleto, pero si estos 3 objetos se manipulan para retornar la maldición hacia ella, eso podría cambiar. La forma de encontrar estos objetos es investigando el pasado de estos 3 fantasmas, por lo que el pelinegro empieza preguntándoles directamente y luego se retira a investigar por sí mismo. Esa noche el príncipe Lee Nok es llevado al mercado para recibir información importante sobre la persona que ha estado esparciendo rumores sobre él. Pero una vez allí, se da cuenta de que lo han seguido algunos hombres y decide separarse de su grupo junto con un solo sirviente para despistar a los intrusos. Al refugiarse en una habitación, escucha la voz de Jae-shin en la habitación contigua. El pelinegro se encuentra charlando con sus hermanos mayores.
los cuales se encargan del libro de los nombres. Estos expresan su preocupación debido a la limitación del de ojos rojos, el cual depende de la energía yin de los humanos, pero este en realidad solo esperaba pedir información sobre el deceso de los fantasmas del palacio. Una vez obtenida la información que buscaba, los despide y decide ir en busca de más vino, pero entonces se encuentra con el príncipe de ojos verdes en la puerta, el cual, apenas verlo, lo atraviesa en el pecho con una larga espada. Por supuesto, Jae-shin se quita él mismo la espada de su cuerpo, sin siquiera inmutarse, provocando preguntas de parte del príncipe. Discuten sobre la identidad del pelinegro y qué es lo que busca en el castaño, pero el de ojos rojos, por su inesperada falta de energía yin en ese momento, decide demostrárselo con actos. Luego de hacer que el príncipe libere energía yin mediante su toque, este continúa rechazando a Jae-shin, por lo que él le da 3 días para decidir si conservará su orgullo y seguirá viviendo atormentado por fantasmas, como lo ha estado haciendo hasta ahora, o si se cederá y de esa forma dejará atrás su mayor debilidad como príncipe heredero. Cuando el asistente del castaño llega, el pelinegro ya ha desaparecido. Luego de limpiarse y cambiarse, Lee Nok se excusa diciendo que ha tenido una pequeña pelea con un borracho, y en ese momento vuelve Kyung-jung, por lo que deciden seguir con lo que habían ido a hacer en un principio. Se encuentran con una mujer que fue sirvienta de la reina en el pasado, y cuenta que su hijo es quien ha estado esparciendo los rumores sobre el príncipe. El castaño, antes de escuchar la historia de la mujer, le pregunta si lo que se dice es verdad, si la reina intentó lastimarlo con magia, pero ella responde que esos rumores solo fueron creados para perjudicar su imagen. En realidad, la reina solo intentaba protegerlo. Cuando Lee Nok era pequeño, fue con la reina a un bosque en un área de aguas termales. Luego de ese día, enfermó y comenzó a ver fantasmas hasta el punto de no saber qué era real y qué no. Pidieron ayuda a un chamán, quien dijo que el príncipe había visto el inframundo y que eso había abierto su tercer ojo. Lamentablemente no hay forma de cerrarlo, simplemente se pueden usar talismanes para protegerlo de las entidades que ahora puede ver. El uso de magia como los talismanes está prohibido en el palacio, pero ante el deterioro del niño, la reina decidió hacerse cargo y enterraron varios talismanes alrededor del palacio. Con esto, el príncipe comenzó a mejorar, hasta que la niña Han Chae-hee apareció, habiendo vivido una situación similar a la del castaño y moviendo el corazón de la reina, logrando así convertirse en discípula de la reina. Era un excelente aprendiz hasta que castigó a una de sus compañeras y fue regañada por eso. Entonces comenzaron los rumores sobre la reina habiendo usado magia en el príncipe, y el emperador la envió a una residencia en las afueras. En el presente, el castaño, completamente conmovido por los actos de su propia madre para protegerlo, perdona a la mujer por los crímenes de su hijo, ya que éste ni siquiera sabe escribir. Por lo tanto, comienzan a buscar con quién se asociaba el hijo de la mujer, quién podría ser el que ideó todo. 3 días después, Jae-shin aparece en el palacio para averiguar qué decisión ha tomado el príncipe heredero con respecto a su propuesta. Lee Nok acepta seguir recibiendo ayuda del pelinegro, pero le pide, ya que el trato es en beneficio mutuo, que no lo trate como sirviente ni como un objeto. Tras esto, el de ojos rojos unta el cuerpo del más bajo en aceite, y ya que anteriormente al castaño parecían dolerle las uñas largas del más alto, ahora con las uñas cortas de una de sus manos comienzan a hacer sentir bien al príncipe y tienen una larga noche de pasión. 10 días después, Lee Nok visita a la reina y charlan sobre varias cosas. Entre ellas, el príncipe le hace saber que últimamente ha estado durmiendo mejor, por lo que cuando Han se queda sola, saca en conclusión que él está usando algo para bloquear su brujería y busca algo más potente para atacarlo. Mientras el castaño caminaba y charlaba con su asistente y su amigo, notan que alguien lo sigue. Cuando van a ver de quién se trata, resulta ser la hermana de Kyung-jung, quien se ve realmente interesada en el príncipe heredero. Esto hace que el de ojos verdes se dé cuenta de la diferencia entre las miradas de los hermanos, y por más que le gustaría que su amigo lo mirara como lo hace ella, no lo hace. Mientras camina con los ojos llenos de lágrimas, se encuentra con Jae-shin, pero este es alejado rápidamente por el asistente de Lee Nok,
El castaño evita que lo hieran diciendo que es un pariente lejano, y terminan en un restaurante todos juntos. Habían ido a ese lugar en específico para hablar con una sirvienta del lugar e investigar más asuntos relacionados con el chico que ha estado esparciendo rumores sobre el príncipe, y la ayuda de Jae-shin fue útil en el asunto. Luego se quedan charlando más relajadamente, y Kyung-jun los observa, sospechando del pelinegro. Ante los comentarios descarados de este, comienza a mencionar lo inmoral que es por dejar ver abiertamente su gusto hacia los hombres, a lo que Lee Nok reacciona preguntando qué hay de bueno o malo en lo que le gusta a una persona. El amigo del príncipe intenta explicar el porqué de sus palabras, pero el castaño lo silencia y le dice que se retire, obviamente molesto. Jae-shin lo felicita por cómo actuó, pero es despedido también, ya que el príncipe quería estar solo. Cuando el de ojos rojos se encuentra solo, empieza a pensar en el castaño y en cómo a este le deja de importar lo que piensa Kyung-jun, y eso le molesta. En ese momento llegan sus hermanos para hablar de la situación. Por otro lado, Lee Nok se siente mal por reprender a su amigo, y cuando se retira del restaurante se encuentra con un anciano quien le advierte sobre mantenerse cerca de Jae-shin. Los hermanos del pelinegro le cuentan a este sobre el fantasma maligno que atormenta al príncipe, una mujer convertida en demonio llamada Jung-won Hai, la cual no respondió cuando fue llamada al inframundo luego de su muerte, por lo que se le fue quitado su nombre. Jae-shin piensa en cómo recuperar su nombre, pero sus hermanos le cuestionan si vale la pena pasar tanto esfuerzo por un humano, y este se excusa diciendo que tiene que hacerlo para ganar su corazón y poder volver a su forma original. También charlan sobre el inminente Chilseok y le advierten al pelinegro de permanecer en el mundo mortal durante la festividad, pero este no quiere ir al inframundo y dejar solo al príncipe, ya que de esa forma los fantasmas volverán a molestarlo. Cuando lo ven marcharse, los hermanos notan las uñas cortas en una de las manos del pelinegro y se enorgullecen de ver a su hermano menor madurar lentamente. A pesar de que muchas veces se preocupan por él, saben que lo que está pasando es parte de su destino. Por otro lado, Lee Nok se pregunta si confiar en las palabras que le dijo el anciano, pero decide confiar en su propia forma de juzgar cómo ve a Jae-shin y cómo se siente junto a él. Es el Chilseok y el emperador preparó un banquete. El príncipe se encuentra a su lado y charlan sobre la reina, la cual no pudo asistir debido a que su hijo pequeño se ha enfermado. En la conversación, el emperador le da la responsabilidad de elegir a los agentes de la corte ese año y reconoce su posición como único príncipe, volviendo a confiar en él y diciéndole que no vuelva a defraudarlo. Esa noche Lee Nok piensa si quizás el Chilseok afectará a Jae-shin, ya que este es un fantasma también, pero entonces este entra a la habitación jadeando y besa al príncipe desesperadamente. Este trata de alejarlo diciendo que no parece él mismo. Además, tiene algo que decirle, pero el pelinegro lo silencia y simplemente lo toma con brusquedad. Luego de saciar un poco su hambre, mientras las palabras de advertencia del anciano resuenan en la mente del príncipe, Jae-shin le confiesa que él también lo necesita. Por un breve momento, vemos a la reina Han suplicando a la oscuridad que espere un poco más, diciendo que lo atrapará y se lo entregará sin mencionar a quién se refiere. En un flashback, Jae-shin de pequeño se encuentra llorando al borde de un río cuando sus hermanos mayores llegan para consolarlo, ya que se han enterado de que conoció a su madre, una humana. Esto es lo que lo tenía llorando, ya que los humanos no recuerdan sus vidas pasadas, por lo que no lo recuerda a él. Jae-shin, lleno de rabia, dice que odia a los humanos por lo débiles que son, pero también tiene miedo de ser igual que ellos, y un día terminar olvidando a todos, ya que él también tiene sangre humana. Sus hermanos lo consuelan, y vemos cuánto los admira el pequeño. Pasados los años, los dos mayores van a visitar a su pequeño hermano en el mundo mortal, el cual se encontraba disfrutando de los placeres terrenales, jugando con los humanos. Los hermanos, algo decepcionados por el estado de Jae-shin, le cuentan que ellos se encuentran allí porque un nuevo emisario cometió un error y casi lleva a un niño vivo al más allá. Ese niño era el príncipe heredero, pero ninguno de ellos sabe eso. El pelinegro dice haber visto al niño hace mucho tiempo,
pero ya que ni siquiera recuerda su rostro, no le da importancia y despide a los mayores. En el presente vemos a Jae-shin observando al príncipe dormir, pensando que sería ilógico que a él le guste el príncipe, ya que no le gustan y nunca le han gustado los humanos. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Juanca, González Pérez Ana Rosa, Lío, Coco09, Ariela Cruz, Alexandra, Juanito, Jack y Perú, Francisca Roja Farfán, Lu Brito, Ana Carolina Carol, Sky Moonlight, Cameno 123, Merritt Historias, Catherine Trujillo, Benja 2012X, Juliana Torres, Bunny 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Norma Sánchez, Marely Bolaños, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: